Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ir viendo los otros temas más que teníamos en el Drive. Tenemos la norma de auditoría número 1, ¿no? Que es muy importante repasarla porque es la norma básica. ¿Listo? Al igual que, como por ejemplo, en contabilidad les hacían repasar. Lo primero que les decía, ¿no? Hay que leer la norma número 1 de contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados, decía, ¿no? ¿No? Entonces, en auditoría también tenemos muchas normas a las que hay que hacer referencia. Por ejemplo, acá tenemos las normas de contabilidad. ¿Sí? Un buen auditor tiene que saber de contabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la norma de contabilidad número 1, principios de contabilidad. Esto es a manera de repaso, por favor. Generalmente aceptados. Se refiere a conjunto de conceptos básicos y reglas que condicionan la validez técnica del proceso y expresión. Principio fundamental y principios generales. Entonces, a ver, nosotros hacemos, bueno, en su momento ustedes han hecho contabilidad basándose en principios, ¿no es cierto? ¿Cuáles principios? El principio del devengado, el principio de realización, de contabilidad, de contabilizar las transacciones en bolivianos, ese es el principio de moneda de cuenta. ¿Por qué les restaban al valor pagado cuando un producto venía con factura el IVA? Porque ustedes veían la evaluación al costo, ¿no es cierto? El IVA se recupera, por tanto no forma parte del costo. Después tenían otros principios también, como por ejemplo el principio de empresa en marcha, ¿no? Ustedes hacían elaboraban una contabilidad para una empresa que tenía vigencia, o sea, que significa que estaba en funcionamiento, vendía, compraba, pagaba sueldos, ¿no? Y así hay muchos principios, ¿sí? Existen dos principios, dos grupos de principios. Uno son los principios, el principio fundamental o postulado básico, que es la equidad, y los principios generales, que ahí están los 14 principios contables, de vengada, empresa en marcha, moneda de cuenta, evaluación al costo, ente y todos aquellos, ¿no? Luego tenemos la norma de contabilidad número 4, que es muy importante rescatarla porque habla sobre la revalorización técnica de activos fijos. Y eso es algo que nosotros vamos a ver, como yo ya les comentaba y les mostraba en el plan global, nosotros vamos a hacer la auditoría del rubro activo fijo y para esto hay muchas empresas que durante una gestión hacen revalúo a sus activos fijos y el auditor cuando está haciendo auditoría tiene que verificar que se haya aplicado correctamente esta norma 4 de revalorización técnica de activos fijos. Entonces hay que tomar esto muy en cuenta. La norma de contabilidad número 8 que se refiere a la consolidación de los estados financieros, ¿no? Cuando, por ejemplo, existen empresas que son tan grandes que tienen diversos grupos de empresas, ¿no? Por ejemplo, Copelme tiene como 5 unidades, Copelme Distribución, Copelme Reciclaje, Copelme Producción. Entonces, en algún determinado momento llegan a unificar estas empresas y sacan un solo estado financiero consolidado. ¿Listo? Lo mismo Cobose, ¿sí? Cobose tiene Cobose Hormigón, Cobose Ceramil, Cobose Metal, Cobose Cemento, y otras unidades más, ¿no? Entonces, cada una son como microempresas, pero que en algún determinado momento se requiere que se consoliden sus estados financieros, porque al final esas empresas son dueñas de un solo grupo corporativo, entonces se consolidan los estados financieros. Para esto es la norma de contabilidad número 8. Luego tenemos la norma de contabilidad número 12, que esta ni voy a tocarla porque es una norma que no está vigente, es cuando existen dos tipos de cambio, y no es nuestro caso, ahorita tenemos un solo tipo de cambio, que es el de 696. Y la norma número 14 que habla sobre los cambios contables y su exposición. Muchas empresas, ¿qué es lo que hacen cuando empiezan a llevar una correcta gestión contable? Hacen algunos cambios de políticas, ¿listo? Ejemplo, de repente este año estábamos depreciando mediante legislación boliviana, aplicando el porcentaje, ¿no es cierto?, para depreciar un activo fijo. Pero a partir del siguiente vamos a cambiar a método de líneas rectas, rendimiento. Entonces, ese cambio contable se lo tiene que exponer correctamente en las notas a los estados financieros y la norma 14 te ayuda a guiarte en esto. Normas contables a partir de 2013 se derogan porque son contrarias a las siguientes, dice. En realidad, estas normas no habrían sido derogadas. Aquí hace más referencia a las normas internacionales de información financiera que muchas empresas sí las manejan.
Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Acá está. Norma de auditoría número 1, la number one. Entonces tenemos acá la norma de auditoría número 1, que es la principal. Esta es la madre de las normas de auditoría para nosotros porque es la básica, ¿ok? Esto es algo bien chiquitito, resumidito, que considero que es una de las que más se adapta a la formación que estamos teniendo, ¿no? Esta etapa inicial. Y ya luego se van a comer todas las NIAs, las SAS, las WIES GAP, todas, ¿no? Pero por ahora esta tenemos que comprender muy bien para poder avanzar con el desarrollo de la materia. Número 1, formulación de las normas básicas de auditoría. El Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad ha decidido asimilar las guías internacionales de auditoría y servicios relacionados aprobadas, ¿no? Objetivo de la auditoría de estados financieros. El objetivo de auditoría de estados financieros es facultar a un auditor independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que estos presentan la situación patrimonial y financiera, el resultado de las operaciones y los cambios en la situación financiera o sus flujos de efectivo, de conformidad con los PCGAs. Entonces, aquí hay una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una auditoría financiera? Es facultar a un auditor para que exprese una opinión sobre la razonabilidad de qué? De la situación patrimonial. Aquí está hablando del balance general. Y financiera, balance general. Y el estado de sus operaciones, estado de resultados. Y el cambio de su situación financiera, flujo de efectivo, de conformidad con los principios de contabilidad, ¿no? Entonces ahí está el objetivo de la auditoría financiera. Pregunta de examen, cuidado que se sorprenda. Responsabilidad de la preparación de los estados financieros. ¿Quién es responsable de la preparación de los estados financieros? Ya dijimos, ¿no? La empresa, el contador, el gerente, el dueño, los socios, ellos son responsables por la información que contienen esos estados financieros, ¿no? De forma directa, el contador, el gerente y el gerente financiero, ¿no? Porque son ellos quienes elaboran los estados financieros, ¿no? El auditor, en cambio, solamente es responsable de formarse y expresar su opinión, o sea, decir si el estado financiero está bien, mal, regular, o hasta puede abstenerse de opinar, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad en cuanto a la preparación recae en la gerencia de la entidad, gerente general, gerente financiero y todos los que firmen, el contador y demás. La responsabilidad de la gerencia incluye el mantenimiento de los registros contables, controles internos adecuados y la selección y aplicación de políticas de contabilidad, así como la salvaguarda de los activos de la entidad. La auditoría de estados financieros no releva a la gerencia de sus responsabilidades. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú contratas a un auditor, no estás contratando a un auditor para luego echarle la culpa y decirle, ah, es que tú me lo has revisado mi estado financiero y no me lo has observado esto, así que es tu culpa. No, 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 un ratito. Sí, ahí tienes que decir como auditor un ratito. Primero, la responsabilidad del manejo contable, de los controles, de los registros y de todas las políticas es de tu personal, no de mí. Yo como auditor lo que hago es verificar todos este tipo de documentos, registros, todo, y emito una opinión que incluso no es absoluta, no dices está todo bien, sino dices está todo razonablemente bien dentro de lo general, del parámetro general, está todo bien, o de repente digas está todo bien con este errorcito, o de repente digas está, la mayor parte está mal, ¿no es cierto? Entonces, la opinión del auditor no releva a la gerencia de su responsabilidad, pero tampoco es buen antecedente para un auditor que una observación grande, por ejemplo, se le pase, ¿no? Por ejemplo, el tema Fondioc, fondo indígena, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber tanto dinero que se ha desembolsado a cuentas personales por montos millonarios y que el auditor no haya dicho nada? No, si bien la responsabilidad es de la empresa, el auditor muchas veces cuando no revela este tipo de situaciones oportunamente y sobre todo son delicadas y grandes, puede pasar a ser un cómplice. Así que mucho cuidado con eso. Alcance de la auditoría. El auditor normalmente determina el alcance de una auditoría de estados financieros de acuerdo con el requerimiento de la ley, reglamentaciones de los organismos profesionales. ¿No? El auditor evalúa la confiabilidad y suficiencia de la información contenida en los registros contables principales y otras fuentes de información. Normas básicas, y así como tenemos principios de contabilidad, de vengado, realización,
empresa en marcha, moneda de cuenta, todo eso, también tenemos normas básicas de auditoría, que son estas, por ejemplo, tenemos la integridad, objetividad e independencia. ¿Qué significa? Que el auditor debe ser recto, honesto, sincero, debe ser justo, no debe tener prejuicios, debe ser imparcial, debe ser objetivo, ¿no? Entonces, estos son principios y como se podrán dar cuenta que más que principios técnicos como tal, son principios de integridad personal. Cuando hablamos de normas básicas de auditoría, no hablamos del tecnicismo del auditor, sino hablamos de la calidad que debe tener un auditor. ¿Por qué? Porque el trabajo de auditoría es revisar, ¿ok? Muy diferente en contabilidad, ¿no es cierto? En contabilidad es elaborar, auditoría es revisar. Y para que haya una opinión justa, para que alguien diga si algo está bien o está mal, no se debe trabajar necesariamente en el cómo revisa, sino en el cómo es como persona, ¿listo? Puede ser un genio para revisar y todo, pero si es una persona que no es honesta, no es sincero, no es recto, es un corrupto, es una mala persona, ¿de qué sirve que sea genio, no es cierto? Como su trabajo es revisar, va a revisar biencito y va a opinar lo que se le da la gana. Entonces, automáticamente ahí cae todo el efecto de auditoría. Por eso en auditoría se trabaja muchísimo en la personalidad del auditor, ¿listo? También se va viendo la parte técnica, naturalmente, ¿no? Cómo revisar, cómo enfocar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van de la mano, ¿sí? Si tú puedes ser un auditor íntegro, objetivo, independiente, pero si no sabes revisar, ¿qué vas a reportar? Vas a pecar por inocente, ¿no es cierto? O viceversa, tú puedes ser un profesional terriblemente malo, no ser imparcial, no ser honesto, nada, y puedes ser un tigre revisando y no tiene sentido. Sí, tienen que ir de la mano. Tienes que ser un profesional íntegro, objetivo, independiente, pero también tienes que tener capacidad técnica para revisar. Habilidades y competencias, ya lo habíamos dicho, ¿no? Habilidad significa de que tú te hayas formado, tengas ese auditor, o por lo menos hayas recibido una formación básica como auditor, ¿no es cierto? Competencia, que sepas qué tipo de trabajo vas a realizar, ¿sí? Auditoría tributaria, yo tengo experiencia en auditorías tributarias, he hecho, listo, venga, pues entonces haga la auditoría tributaria, pero si nunca has hecho auditoría tributaria, no te metas, ¿por qué? Porque vas a posiblemente dañar a esa empresa, ¿no es cierto? Vas a hacer malas recomendaciones, vas a enfocar mal la auditoría, entonces no vale la pena. Primero fórmate y luego hazlo. Confidencialidad, el auditor es como un cura. Todo lo que ve la empresa no revela, ¿sí? No revela. Y si lo tiene que hacer, lo hace por fuerza legal. No en una de esas jaranas agarrar y empezar a hablar. No, no, no. Tiene que esperar a que un juez le diga, hable, señor auditor, y recién que lo haré. Si no, nada. Trabajos realizados por otros profesionales, ¿no? No nos olvidemos, si tú haces auditoría, tú tienes tu equipo de trabajo de auditoría, pero no significa de que al contratar a un ingeniero, a un abogado, a un tributarista y todo eso, te revelan o te relevan de tu responsabilidad. No, tú eres el responsable, ellos son tus subcontratados. Documentación, los archivos de auditoría, ¿no? El auditor tiene que documentar todo el proceso de auditoría. Ya hemos visto, ¿no? Archivos previos, archivos de planificación, archivos de ejecución y archivos de comunicación de resultados. Normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿no? Estas eran las normas de auditorías anteriormente, pero ya han sido totalmente eliminadas, tanto la norma básica de emisión de dictamen, la planificación, la norma relativa de emisión con informes tributarios y los documentos del auditor. Esos cuatro últimos puntos ya no están vigentes, ¿de acuerdo? En reemplazo a estas, uno tiene que revisar la norma internacional, las NIAS, ¿sí? La única vigente es la primera, las normas básicas de auditoría en los estados financieros. ¿Dudas, consultas, por favor? Muy bien, entonces habríamos terminado ya con todas las normas. Ah, no, perdón, acá tenemos una más. Las NIAS, ¿no? Las normas internacionales de auditoría. Ya dijimos, normas locales solamente hay una vigente, la norma número 1, las normas básicas de auditoría. Esa normita no más. Pero en cambio tenemos las normas internacionales, ¿no?
que son varias, son normas emitidas por la Federación Internacional de Auditores, son un conjunto de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones y cada norma internacional consiste en una declaración clara sobre el objetivo del auditor. Entonces, apoya muchísimo el enfoque de auditoría. Tenemos estas normas, ¿no? La norma 200, la NIA 200, que habla sobre los objetivos generales del auditor independiente. La NIA 210, que habla sobre los términos de los papeles de auditoría, los papeles de trabajo. Control de calidad de la NIA 220, ¿sí? Según la norma internacional, cada vez que uno termina de auditoría tiene que hacer un control de calidad para identificar sus fortalezas, debilidades. La NIA 230, documentación de auditoría, lo que vimos hoy, ¿no? Papeles de trabajo, legajos de auditoría, ahí está. Si quieren profundizar el tema, váyanse a esa NIA, la 230. La NIA 240, responsabilidades del auditor respecto al fraude en una auditoría de estados financieros, ¿no es cierto? Lo que acabamos de decir, ¿no? Un auditor no es responsable de la elaboración, pero cuando ya funge como cómplice, se cambia la figura. Consideración de leyes de una reglamentación en una auditoría de estados financieros. Por ejemplo, en Bolivia se presentan los dictámenes de auditoría por requerimiento de impuestos, una mayor parte. Entonces, si queremos revisar el enfoque que hay que darle, hay que ver NIA 250. NIA 265, comunicación de deficiencias en el control interno. Básicamente aquí hablamos de la etapa de planificación, ¿no? Se evalúa mucho el control interno en planificación y ahí podemos remitirnos para ver qué más podemos observar. Planificación de una auditoría de estados financieros, ahí está la NIA 300, ahí podemos revisar a detalle cómo se planifica una auditoría. La NIA 315, donde identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material, o vale decir materialidad, ¿listo? Materialidad, si alguien quiere ver, NIA 315. ¿Sí? Al igual que la NIA 320, ¿listo? Y la materialidad en etapa de planificación. NIA 330, las respuestas del auditor a los riesgos. Como habíamos dicho, el enfoque de auditoría ya ha cambiado. Antes era revisar número, 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 o blanco y negro. En cambio, ahora ya no. Ahora el auditor va mucho más allá. El riesgo. Puede ser que este año te esté yendo bien, pero a mí me interesa ver si vas a ser una empresa duradera en el tiempo. No me interesa ver si este año has ganado o has perdido, nomás solo este año. No, me interesa ver a largo plazo. NIA 402, consideraciones de la auditoría relacionadas con una entidad que utiliza una organización de servicio, entonces una empresa de servicio. NIA 450, incorrecciones identificadas durante la auditoría, vale decir, he encontrado errores por 10 millones, 20 millones, ¿qué hacer con esos errores? En esa norma te explica. NIA 500, evidencia de auditoría, ¿no es cierto? Evidencia, ejecución, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo tiene que ser una evidencia en auditoría? ¿Cómo tienes que organizar o considerar todo el resultado de tu trabajo en la etapa de ejecución que obtienes? NIA 501, consideraciones específicas de evidencia de auditoría para elementos seleccionados. NIA 505, confirmaciones externas. NIA 510, compromisos iniciales de auditoría. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer auditoría por primera vez a una empresa, sí, o sea, supongamos que vas a hacer auditoría CBN. CBN existe desde hace mucho tiempo. En auditorías ha pasado. Pero este año justo te contratan a ti y es tu primer año para hacer auditoría en CBN. Tienes que validar los saldos iniciales, ¿no es cierto? Porque no sabes cómo están esos saldos iniciales. Entonces, la NIA 510 te ayuda a afrontar este primer año de auditoría para ti, haciéndole a esa empresa. NIA 520, procedimientos analíticos, ahí pueden profundizar también algunos conceptos que ya vimos. NIA 530, muestreo, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, el auditor hace su auditoría por muestreo, no revisa al 100%. Entonces, ¿cómo sacas muestras? ¿Qué criterio utilizar? Ahí puedes verificar. NIA 540, auditoría de estimaciones contables, valores razonables y divulgaciones. Esto más que todo habla de cómo debes entender el devengado, cómo debes entender las políticas de depreciación de la empresa y todo eso. NIA 550, partes relacionadas, cuando una empresa tiene varios componentes, ¿no? Tiene varias unidades y cómo auditar esas partes. NIA 560, eventos posteriores, ¿sí? Estos son los hechos posteriores. ¿Qué pasa si un auditor termina la auditoría hoy y de repente mañana la empresa se incendia? Listo. Y tenías que sacar tu informe. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, para eso sirve esta norma 560. Norma 570, preocupación actual. Norma 580, presentaciones escritas. Acá ya entramos a la auditoría de los estados financieros por grupos, ¿sí? Y ejecución a profundidad, la NIA 600, la NIA 610, uso del trabajo de los auditores internos. Muchas veces las empresas tienen sus auditores internos y por requerimiento tienen que hacer auditoría externa.
Entonces, ¿cómo tú puedes apoyarte en los trabajos del auditor interno? Finalmente, la NIA 620, el uso del trabajo de un experto, ¿no es cierto? Es una empresa agroindustrial, necesito pues, un agricultor, ¿no? Perdón, un ingeniero agroindustrial para que me ayude a revisar, no sé, volúmenes, naturaleza del producto y todo. Entonces, traes tú dentro de tu equipo de auditoría a un experto agroindustrial, pero no te releva de tu responsabilidad de ser el capitán del equipo en la auditoría. Las NIA 700 tienen que ver con los informes de auditoría, formaciones de opinión e informes de auditoría. La NIA 701, cuestiones claves de auditoría. Y la NIA 705, modificaciones en los informes del auditor independiente. Muy bien, un pequeño resumen que me parece bueno de las normas internacionales de auditoría. ¿Alguna duda? Consulta, por favor. Muy bien, entonces vamos a concluir acá la sesión del día de hoy. Hemos concluido con todo el marco teórico. Una vez más, por favor, tienen ustedes 3 refuerzos para esto. Tienen los videos que están grabados y que los de hoy los voy a subir. Tienen el dossier, tienen las diapositivas, tienen los mapas mentales que también, por favor, deben elaborarlos con los temas que hemos visto el día de hoy, ¿no? Desde el tema 10, 11, 12, 13 y esto de las normas de auditoría, ¿listo? Entonces, por favor, tienen que elaborar igual mapas mentales, ¿listo? Estimo que ya para el día de mañana va a estar la plataforma, entonces van a tener mañana toda la noche para poder subir todos los mapas mentales de los temas, sí, conforme yo voy a instruirles, pero primero tengo que validar que esté disponible el sistema del módulo, ¿ok? Y mañana nos estaremos viendo a las 6:30 para ya entrar con la etapa de planificación. Es muy importante que por favor para mañana ya tengan sus grupos de 1, 2 o 3 personas máximo y ya tengan sus estados financieros porque voy a compartirles una información, sí, unos papeles de trabajo que ustedes tienen que desarrollar, ¿ok? Y van a desarrollarlo en base a los estados financieros que tengan. Grupo que no tenga estados financieros ya va a estar desfasado y no va a poder, va a perder el hilo. ¿Listo? Entonces, por favor, les pido que para mañana tengan los estados financieros. ¿Alguna duda, consulta, por favor? Dice, si mañana vamos a subir los 12 mapas mentales, ¿todo va a estar en un solo PDF? Sí, ¿O, o sí. depende Vamos a cómo? hacerlo voy a ver cómo organizar eso. Bueno, estaba creado inicialmente en 3 grupos, ¿ok? Pero permítame, yo mañana ya voy a instruirles. De repente, por practicidad, vamos a hacerlo en uno solo. Muy bien. Está bien, Lice, gracias. Lice, una consulta. Adelante. De los estados financieros, ¿tenemos que conseguir los balance, estados de resultados, los otros igual es necesario o solo serían esos dos, balance y estado de resultados? Es importante que tengan los otros más porque vamos a utilizarlo para el MPA, para planificación. Entonces, por favor, también necesitamos que esté el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas. Esos 5 sí o sí tienen que estar, por favor. Está bien, Lice. Y otra cosa, Lice, los exámenes, igual vamos a dar 3 exámenes, ¿verdad? Eso es algo que voy a conversar con el licenciado Navia. Yo preliminarmente sí he determinado 3 evaluaciones. La primera sería el próximo sábado y después tendríamos otra después de 2 semanas y la de definitiva en la quinta semana. Pero es algo que voy a corroborar con el licenciado Navia. En todo caso está dentro de lo planificado. Permítame corroborarlo, por favor. Muchas gracias, Lice. ¿Ya? Recomendación para todos, no fallen con las actividades. Ya tenemos ahorita actividades de el video y tenemos la actividad del cuestionario diagnóstico, ¿no? Esas eran como que actividades introductorias, pero ya las fuertes son todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Los mapas mentales, el trabajo práctico que vamos a tener de planificación. No fallen, de verdad no fallen, porque después esos trabajitos que eran de repente no muy complejos de realizar,
les ayudan para que no tengan tanta presión en la evaluación, pero aquellos que le van a apuntar a la evaluación nomás, bueno, les deseo mucha suerte y espero que realmente lo hagan muy bien. ¿Ok? Muy bien, nos veríamos el día de mañana. Muy buenas noches, gracias por haber estado el día de hoy. Y voy a subir en este momento todos los videos. ¿Listo? Buenas noches, que descansen.